Продолжим изучение послания к евреям. 오늘 농약과 보자. 기지개 상맹 회의가 요한계시록 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하겠습니다. Bei der Vorderung im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Qué buena cosa reencontrarnos en la jungla semántica. El texto bíblico siempre tiene una riqueza que nos entusiasma a los que somos buscadores del principio bíblico. Y aquí estamos nuevamente con el profesor Héctor Leites para entenderlo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y por supuesto estamos felices de estar nuevamente en Jungla Semántica, en imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro. ¿Sabes, Esteban, que hoy en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6... del 6, 7, 8 y parte del 9 podemos ver que está un poquito, digamos que la maleza bastante tupida, ¿no? Vamos a tener que andar con la jungla semántica bastante con la espada, con el machete, porque él está citando muchos pasajes del Antiguo Testamento y hace una relación casi íntima con aquel sacerdocio del Antiguo Testamento, por supuesto, para lograr una aplicabilidad en el Nuevo Testamento, cuando Pedro está escribiendo a los judíos dispersos por la persecución de Nerón. Pero menciona por lo menos 3, 4 citas diferentes, ¿no? Bueno, sí, no, en realidad va a citar como 6 citas. Sí, 6 citas. Por supuesto, Isaías, Salmos, Éxodo 19, Éxodo, Oseas, Deuteronomio. Tito. Bueno, Tito va a hacer una relación, pero no lo va a citar. Pero sí, hay bastantes versículos. Y es muy profundo lo que él dice en esta sección. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Para recapitular y retomar la lectura, leemos el 5, que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya ese versículo era muy profundo. Creo que estuvimos como 2 o 3 programas con este versículo 5. Es verdad. Hablando acerca de que, y el último programa fue justamente qué eran esos sacrificios espirituales. Habíamos leído aquel gran pasaje de la parábola del mayordomo, o mejor dicho, la viña. La viña, sí, el padre de la viña, exactamente. Un pasaje muy completo de cómo tenían que ir a trabajar a la viña. Ahora en el verso 6, él dice: por lo cual también contiene la Escritura. Para reafirmar lo que hace Pedro es citar Isaías 28, versículo 16, con algunos pequeños cambios. Siempre ellos tenían la autoridad, no de modificar ni de cambiar, pero sí lograr la aplicabilidad de lo que era el pasaje de Isaías, en este caso de Isaías 28, para darle la fuerza específica de lo que él quiere mencionar. Por eso dice: por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Esa palabra avergonzado, él la aplica porque en el original en realidad dice: el que creyere en él no se apresure. Ahora, no se apresure a huirse avergonzado. Esa es la idea, por supuesto, en el hebreo, ¿verdad? No se apresure a disparar, a correr, a irse en una posición de avergonzado. Por eso el escritor ya hace esa aplicabilidad y ya pone, cuando cita el versículo, no será avergonzado. ¿Isaías cuánto me dijiste? 28, versículo 16. ¿Qué dice así? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere
no se apresure. Ajá. Ahora, en el hebreo, esa palabra apresure quiere decir no se apresure a irse rápidamente avergonzado de un lugar. Entiendo. Entonces el escritor ya va a dar esa explicación. Pedro, cuando cita el pasaje de Isaías 28, versículo 16, ya pone automáticamente No será avergonzado. no será avergonzado, exactamente. Ahora, es un lindo pasaje. Primero que habla de una piedra, ¿no? Nosotros tenemos que ver que este pasaje aparece muchas veces en la Biblia, en el Salmo 118, aparece varias veces hablando de la roca, la piedra. Ujú. E inclusive Jesús también citó el tema de tú eres Pedro, o sea, era una piedra chica, y sobre esta roca, y utiliza la palabra Petra, que quiere decir una base grande, una roca gigante que es Cristo, estableceré mi iglesia. El propio Pedro había dicho en el capítulo 2, versículo 4, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, continuamente se está poniendo este elemento de piedra, pero no cualquier piedra, sino piedra angular, cabeza de ángulo, Sí, la sí, piedra sí. que es el fundamento, donde todo va a estar establecido sobre esa piedra, ¿no? Por eso el versículo 5, del capítulo 2, verso 5, que ya habíamos analizado, también utilizó que vosotros también, como piedras vivas, Piedras vivas, claro. son edificados. Pero la piedra fundamental es Jesucristo. Siempre fue Jesucristo, aún en el Salmo 118, versículo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ujú. Continuamente se ha estado hablando acerca de esta piedra, que era Cristo, la gran roca. En los Salmos nosotros tenemos, por supuesto, mucha alusión de que nos pondrá sobre un monte, nos pondrá sobre una roca firme, sí. nos pondrá sobre la roca de salvación. Mm. Y uno dice, tiene como una metáfora doble, ¿no? Porque si bien en aquel entonces estar arriba de una roca, estabas cuidado de los peligros temporales, de los animales, de ciertos peligros que había en la época, pero a su vez apuntaba a una roca que iba a ser Jesucristo. Pedro también, por supuesto, Pedro habló varias veces acerca de esa base, ¿no? Escribiéndole a los Efesios, dice que nosotros vamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, la cual Jesucristo es la piedra, la base, la piedra angular. Entonces, siempre se habló de esa piedra en el Antiguo Testamento, lo habló David, los salmistas, Asaf, Isaías, Oseas, Pablo, Pedro, todo. Jesús mismo habló de esa piedra. Entonces uno dice, pero ¿qué es esta piedra? Bueno, hay una coherencia cuando uno va transcurriendo el texto bíblico de esta manera que es impresionante. Sí, continuamente nosotros vemos inclusive hasta sentido común de citar la piedra como algo que te iba a salvar. Lo utilizaban como sentido común. Bueno, no en vano Jesús dice que el que construyó su casa sobre la roca, vino la tormenta y no se le cayó. Exactamente, en ese gran sermón del monte hablaba sobre cómo nosotros podemos edificar en una base que realmente es sólido. Piedra, nosotros sabemos perfectamente bien lo que es la base de piedra. Montevideo ha tenido serios problemas a veces en la edificación porque tiene un suelo muy rocoso, con mucha piedra, muy fuerte, y han tenido que modificar a veces ciertos edificios. Entonces en Uruguay sabemos que es buena piedra, ¿no? Esta piedra, que en el griego es litos, porque va a tener un cambio de nombre. Ajá. Al principio va a ser litos, pero después va a ser la palabra Petra, que es roca, realmente roca, basamento. Entonces, sacado del Salmo 118, el Salmo 118 es interesante en el versículo 22 que dice, la piedra que desecharon los edificadores. Uh-huh. Ahora, me llama la atención que Jesús citó precisamente ese salmo para hablar de aquellos edificadores como sumos sacerdotes, ¿verdad?, que estaban desechando, y lo único que hacían era poner esa piedra como cabeza del ángulo. A veces no se entiende mucho, porque uno dice, pero si la piedra la estaban desechando los edificadores, ¿cómo es que ha llegado a ser cabeza del ángulo? Uno podría decir, pero es una piedra, si es desechada, tirada, tiene que quedar en medio del campo o insignificante. No, porque
cada vez que iban desechando esta gran piedra, lo único que hacían era colocarla en el lugar que tenía que estar, o sea, como a la cabeza del ángulo, porque el mismo Jesús citó este pasaje y habló muchas veces acerca de la posición de aquellos que iban a rechazar, que iba a ser de bendición para uno, iba a ser de piedra de tropiezo para otros. Uh-huh. Qué increíble, la misma piedra para unos de bendición, para otros de tropiezo. Sí, yo estaba pensando en la piedra imán, no digo simplemente el metal imán, sino la piedra imán, o un imán. Cualquiera puede saber que un imán tiene dos polos, uno rechaza y el otro atrae. Uh-huh. Y Jesucristo era como ese gran imán, ¿verdad?, que iba a rechazar a algunos y iba a atraer a otros. Hacemos una pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando entonces esta figura de la piedra aquí desde Primera de Pedro capítulo 2, pero recorriendo, como vio, diversos pasajes bíblicos que nos van dando una línea de continuidad temática a lo largo de las Escrituras. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089. La roca desechada por los edificadores, como dice el Salmo 118. La roca sobre la cual debemos establecer nuestro basamento para la vida como cristianos es Jesucristo. De ello estamos hablando aquí en la Jungla Semántica, Héctor. Exactamente. Y utiliza una serie de palabras porque el escritor Pedro, cuando dice en el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, fue muy sabio. Él no está argumentando simplemente porque le parece que podría ser así. No, él está citando a la propia Escritura, que los judíos conocían muy bien, porque algún judío podría olvidarse de Nahum, Abías, claro. Pero no de Isaías o de los Salmos de David, imposible. Entonces él cita este Salmo 118, versículo 22, también cita Isaías 28, versículo 16, para dar fuerza a todo este argumento. Ahora, es interesante, Esteban, que cuando dice principal piedra del ángulo, es interesante que utiliza dos palabras compuestas muy fuertes. Una es litos, que es piedra, ¿no? De ahí la palabra litografía, todo lo que tenga litos está relacionado a piedra. Claro. Pero enseguida dice principal piedra del ángulo. Y acá utiliza una palabra compuesta, que la palabra en sí es acrogonian. Viene una palabra compuesta y casi podríamos decir, Isaías la utiliza también, allí en Isaías 28, se va a traducir en la Septuaginta como esta palabra, y es interesante porque en el dialecto, en la palabra griega ática, nosotros sabemos que en el griego koiné, recordamos a los oyentes, el griego koiné tiene 4 dialectos, el jónico, el dórico, el eólico y el ático, que son dialectos dentro del mismo idioma koiné, según la región, ¿no? Porque estamos hablando según la región, las costumbres, las idiosincrasias de la región, y van tomando algunas figuras literarias, y una de las palabras que utiliza justamente es esta acrogonian, que viene de acros, que quiere decir alto o más alto, y goniais, que es una palabra del griego ático para designar una piedra angular que era la que mantenía no solo la escuadra de la casa, sino la base de la casa, era el basamento de la casa, ¿no? Pablo vuelve a utilizar
y es la única vez que se utiliza ahora esta palabra acrogonían. Pablo lo utiliza en Efesios 2, capítulo 20. Él emplea esta misma palabra haciendo de Cristo, por supuesto, la principal piedra del ángulo. Y no aparece más esta palabra después. Se utiliza aquí, en la Septuaginta aparece, y la utiliza Pablo en Efesios 2:20, que dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso enseguida el 21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo utiliza la misma palabra y después no se utiliza más esta. Después se utiliza la palabra petra, litos, pero esta acrogonía no se utiliza más. No se utiliza más. No, se utilizan otras palabras, pero Pedro la utilizó dándole fuerza, Pablo la utiliza hablando de Cristo. En Isaías la metáfora es más bien una piedra basal. Pablo y Pedro lo hacen como la piedra principal, primariamente fundamental en la estructura, y lo hacen con una fuerza muy especial. Enseguida dice escogida y preciosa. Es interesante estas dos palabras. La palabra escogida es ekleptón, que es seleccionada con importancia, es escogido, seleccionado. Tiene en el griego la idea de siempre seleccionar algo con importancia, con un propósito especial, ¿no? Ya inclusive Pedro había mencionado en el versículo 4, él había dicho, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Esa es la misma palabra, ekleptón, seleccionada, de gran importancia. Por eso lo mencionó en 2.4 y lo vuelve a mencionar ahora en 2.6. Y enseguida dice preciosa. La palabra preciosa, si bien es algo precioso, en el griego es entimón. Entimón. Y entimón no solo te quedás con algo que te gusta porque es precioso o lindo o bello. No, en el griego tiene una connotación más fuerte de lo que es valioso, más que precioso, es valioso. Por eso llega a ser precioso, ¿verdad? Porque es muy valioso, de mucho valor, por supuesto con mucha belleza. No descarta la belleza, pero le suma la palabra en timón lo que es mucho o muchísimo valor, muy valioso, muy valioso. Está lo estético y el valor que tiene en sí mismo por su uso, por lo que la propiedad que tiene. Exactamente, sí, por las propias características de esta piedra que es Cristo, es muy valioso y muy bello también, ¿no? Es como dice Santiago que el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Exacto. Y uno dice, ¿por qué es precioso? Porque todo lo que se espera es precioso y valioso. Yo lo sembré, así que ahora lo espero con ganas, y es precioso y valioso para mí porque lo estoy esperando. Enseguida dice, pon mención a la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y él dice, y el que creyere en él. Por supuesto, en el griego se alusiona a la piedra, que es Cristo, por eso la versión 60 ya pone él como refiriéndose a Cristo. En realidad, en el griego dice el que creyere en ella, en la piedra angular, pero por supuesto se está refiriendo netamente a Cristo. Ahora es interesante, Esteban, que el que creyere no es simplemente el que creyere, es un participio presente activo. El que esté creyendo continuamente en esta piedra angular. Es interesante esto. El que esté creyendo continuamente. Continuamente, porque es la traducción literal, al ser un participio presente activo, y como es sujeto del verbo, está nominativo singular masculino, es el creyente continuo. O sea, es el creyente continuo. El que permanece, seguro. El que está permaneciendo continuamente creyendo, ¿no? Por eso no es simplemente el que creyere, sino el que creyendo. Que creyendo continuamente. Dice, no será avergonzado. Esa palabra no será avergonzado, en el griego tiene una doble negación. Esto es muy importante. Cuando en el griego hay una doble negación, hay que detener la lectura y mirar muy, pero muy bien por qué se colocó esa doble negación. En el griego nosotros tenemos por lo menos 4 maneras de decir no, o 5 podría haber, ¿no? Yeah. Una es u, la otra es uk, muy parecida, la otra es uj, con una j final, la otra es me, y habría otra acepción. Pero
Lo importante aquí es que colocó me, o sea, esto sería no. Interesante. No. Sí, uno va con el subjuntivo, por supuesto, el otro va solo. Y uno dice, pero ¿por qué se colocó doble negación? Porque la traducción vendría a ser, no solamente el que creyere en él no será avergonzado, sino que la idea es, nunca, jamás, nunca va a ser avergonzado. Quiso ser bien claro. Exactamente, por eso cuando en el griego nosotros tenemos una doble negación, que muchas veces aparece la doble negación, el famoso no, uno con un me que va con el subjuntivo, esto es nunca, jamás, nunca, bajo ningún modo, una cosa así sería. Y uno dice, epa, ¿por qué tanto énfasis? Porque el énfasis está basado en que él está creyendo en la piedra angular. O sea que nunca jamás nos iremos, como dice, apresuradamente avergonzados de su presencia, sino que Él no nos miente, Él nos ayuda, Él nos cuida, Él es la verdad, Él es absolutamente todo. No tenemos nunca jamás motivo de irnos avergonzados. A mí me viene a la mente ese pasaje de Romanos, muy lindo, me gusta, cuando dice Romanos 5, versículo 5, dice, y la esperanza, nuestra esperanza, colocada en Cristo, en la roca, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué interesante, Esteban, es lo que estaba diciendo Isaías. Isaías decía, y lo que dice Pedro citando Isaías, y lo que dijo Pablo citando Isaías, y lo que dijo Cristo citando el pasaje del Antiguo Testamento, hablando de Él mismo, quien se acerca a Él nunca jamás se irá deprisa o apresuradamente avergonzado, sino que todo lo contrario. Podemos nosotros, como dijo Pablo a los romanos, nuestra esperanza colocada en la roca, no avergüenza. Cosa que si vos a veces preguntás a las personas, ¿usted cuál es su esperanza? Bueno, yo espero encontrarme en la Osa Mayor, en las Tres Marías, yo espero reencarnarme en un sapo, en un conejo. Y uno dice, mamma mía, no es mucha esperanza. Nosotros, nuestra esperanza es la vida eterna. Claro. No son muchas vidas como tiene algunas religiones. No, es una vida eterna. Y es importante también esto para los cristianos que hoy muchos días parece que son agentes secretos y guardan su fe por vergüenza, ¿no? Exacto, y nosotros realmente, nuestra esperanza no avergüenza. Yo quiero finalizar, justamente estábamos hablando el otro día con alguien y me decía, a mí me gusta la fe que tienen ustedes los evangelistas. Y yo le pregunté, ¿y usted en qué cree? Bueno, creía en tantas cosas que yo le terminaba, en cada cosa que me decía yo le decía, pero a mí me gustaría tener la fe que usted tiene. Muchísimo. Porque creen cosas que realmente son imposibles de creer, realmente. Ahora, todo el mundo tiene esa fe, pero la tiene depositada en cosas, la deposita en cosas. A veces no lo mencionan porque avergüenza. Nuestra esperanza no avergüenza. Nosotros nunca, jamás, nunca, la doble negación que colocó Pedro aquí, vamos a salir avergonzados porque nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sigamos disfrutando esta linda esperanza y esta posición realmente que tenemos en Cristo de no estar avergonzados, sino realmente felices y gozosos de poder estar en la roca, la gran piedra angular. Dios les bendiga ricamente. Se viene un nuevo trimestre en el Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor. Sabés, Esteban, que vamos a estar este segundo trimestre con materias de análisis y de mucha investigación. Ajá. Un ejemplo, lunes 2, querido amigo, pastor, obrero, hermano, el lunes 2, este lunes 2 de julio, vamos a estar con Hebreos y Tabernáculo. Arrancas ahora enseguida. Sí, con todo y análisis. Bien. Análisis de los 13 capítulos y después vamos a estar mirando el tabernáculo, cómo todo apuntaba a Cristo. Todo era sombra de lo porvenir que era Cristo. Entonces, como el tabernáculo era el lugar de encuentro Dios-hombre, Cristo ha sido ese lugar de encuentro Dios-hombre. Ese es el lunes 2. Y por cierto, todos los lunes vamos a estar con Hebreos y Tabernáculo. Los días martes vamos a estar con sectas y religiones. Vamos a hacer algo interesante, esta vez tuvo una modificación el libro. No solo vamos a estudiar las sectas, sino que vamos a ver también cómo con los libros y Biblias de ellos podemos evangelizarlos.
O sea, tomando la traducción del Nuevo Mundo, tomando el libro del Mormón, Tercera Nefi, tomando un montón de cosas como nosotros podemos abordar y mostrar a Cristo, y en otras sectas también, cómo podemos tomar lo que ellos van utilizando para poder presentar a Cristo. Sectas y religiones. También los días martes por la noche se va a estar enseñando en otra aula psicología pedagógica. Ajá. Eso va a estar, una profesora está enseñando esa materia por la noche también. Digo por la noche porque todas las demás materias de lunes y martes es doble horario para que el alumno pueda elegir, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Y el día viernes vamos a estar con el grupo del ministerial, pastores, líderes graduados, obreros, con Teología Pastoral 2. Todo lo que es la marcha, la función, la administración de la iglesia, el pastor y toda la liturgia, digamos, ¿verdad? Vamos a ver lo que es Santa Cena, bautismo y un montón de otras cosas que Pablo y Timoteo, ¿verdad? La carta a Timoteo y Tito nos han enseñado. Así que va a ser un lindo trimestre: lunes Hebreos y Tabernáculos, martes sectas y religiones, martes por la noche y todos los martes psicología pedagógica, los viernes Teología Pastoral 2, todo en el Seminario Bíblico de Fe Julio Herrera Lloves 1274, Julio Herrera Lloves 1274, entre San José y Soriano, a 1,5 cuadras de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto son 2-902-9089, 2-902-9089, o el celular 094 95 99 12, 094 95 99 12. Seminario Bíblico de Fe. Entonces, lunes 2 estaremos con Hebreos y Tabernáculo, martes 3 sectas y religiones, y el viernes Teología Pastoral 2. Serán todos muy bienvenidos. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.